Saludos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy, libro de Marcos, capítulo 15 y capítulo 16, titulado Agonía y Ascensión. Señor, eres maravilloso, te damos toda la gloria y toda la honra, todo loor, Señor, exaltamos tu nombre, Padre, como lo mereces. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos abrir nuestros ojos esta mañana. Gracias, Señor, por ayudarnos. Asimismo, Padre, a nunca darnos por vencidos en nuestras vidas, a pesar de las dificultades. Habla en nuestras vidas, Señor, y que pueda ser asimismo de edificación sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, mi Dios, le agradecemos, Padre. Amén. Y amén. Así que, hermanos, capítulo 15 y 16, vemos acá que tragedia en la cruz es lo que pasa en el capítulo 15, que es agonía, y el triunfo en la tumba, que es la ascensión en el capítulo 16. Así que Judas el traidor, Pedro el negador, y tenemos también a otros 10 hombres que dejándole huyeron tristemente, como dice el capítulo 14:50. Juntos componían los 12, no exactamente un equipo todo estrella para llevar el mensaje a un mundo moribundo, o podríamos decir, o quizás sí lo eran. Una leyenda antigua sugiere que Jesús, después de la resurrección y ascensión, fue recibido en las puertas del cielo por una hueste angelical que le preguntó, Señor, ¿dónde está tu ejército? Señalando abajo al monte de los olivos, de donde había ascendido, Jesús contestó, allá, ¿los ven? Ese es mi ejército. Sorprendidos y algo escépticos, los ángeles preguntaron, ¿ese es tu ejército? Pero Señor, ¿y qué si te fallan? Jesús respondió, si me fallan entonces todo lo que yo he hecho, mis milagros, mi mensaje, mi vida terrenal, mi muerte sacrificial, será así mismo todo en vano. Pero ellos no me fallarán, porque yo estoy con ellos. El Señor mandó a sus seguidores diciendo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura en el capítulo 14, 16, 15. Es el mismo que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. Y la labor, hermanos, de los cristianos es hacer al Señor visible, inteligente y deseable. Es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Sigue el capítulo 15 y 16, hermanos, que son los últimos dos capítulos del libro de Marcos. Nos muestra primero que nada que los romanos le quitaron a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte, por lo que tenían que sentenciarlo los romanos. Más importante, por eso es que le llevan frente a los romanos. Más importante aún, los judíos querían que crucificaran a Jesús y que era una forma de ajusticiar que creían que incluía la maldición de Dios, como dice Deuteronomio 21:23. Esperaban persuadir al pueblo de que Jesús estaba bajo la maldición. Los judíos tuvieron que inventar nuevas acusaciones contra Jesús para llevarlo ante Pilato. Como el gobernador romano, el cargo de blasfemia no tendría ninguna importancia. Le acusaron de otros tres delitos. Número uno, de soliviantar al pueblo para que no pagara impuestos a Roma. Número dos, afirmar que era el rey de los judíos. Y número tres, provocar disturbios en todo el país. La evasión de impuestos, la traición y el terrorismo, si eran motivos de preocupación para Pilato, como dice Lucas 23, versículo 2. Y entonces podemos ver así también que habría sido inútil, ¿verdad? Que Jesús contestara las preguntas que le hizo Pilato. Además, el tiempo llegó para dar su vida a fin de salvar al mundo. No tenemos motivos para prolongar el juicio, ¿verdad? Que no iba a cambiar nada. A Barrabás lo arrestaron por participar en una rebelión en contra del gobierno romano y aunque cometió asesinato, los judíos lo consideraban un héroe. Los judíos independentistas acérrimos detestaban que los gobernaran los paganos de Roma y aborrecían pagar entonces impuestos que financiaran a tan despreciable gobierno y también sus dioses. Y la mayoría de las autoridades romanas que tenían que resolver las disputas entre los judíos odiaban a su vez a estos. Tal vez la multitud era de judíos leales en el capítulo 15:8
Pero los seguidores de Jesús temían a los líderes judíos, por lo cual se escondieron. Y otra posibilidad es que entre la multitud había mucha gente que participó también en el desfile del Domingo de Ramos, pero que se volvieron en contra de Jesús cuando vieron que no iba a ser un conquistador terrenal. Los juicios odiaban, los judíos, perdón, odiaban a Pilato, pero acudieron a él para que les hiciera el favor de condenar a Jesús a la crucifixión. Es obvio que Pilato se dio cuenta de que todo era un teatro. La crucifixión era la pena de muerte, era la pena, perdón, que los romanos aplicaban por el delito de rebelión. Solamente los esclavos y los que no eran ciudadanos romanos podían crucificarse. Si crucificaban a Jesús, moría como un rebelde o un esclavo, no como el rey que proclamaba ser. Y esto es precisamente lo que los líderes religiosos judíos querían al incitar a la multitud que muriera de este modo. ¿Y quién fue culpable en realidad, hermano, de lo que sería la muerte de Jesús? En realidad todos. Los discípulos lo abandonaron aterrorizados, Pedro negó conocer a Jesús, Judas lo traicionó, la multitud que lo siguió se quedó estática sin hacer nada, Pilato trató de agradar al pueblo, los líderes religiosos promovieron activamente la muerte de Jesús y los soldados hermanos romanos lo torturaron. Pero entendemos, hermano, una cosa, que a él nadie le quitó la vida, él entregó y él fue el que dio su vida por nosotros. La calorosa y polvorienta región de Judea, donde Pilato era gobernador, no era mucho más que una avanzada, ¿verdad?, del Imperio Romano. Debido a que estaba muy lejos de Roma, Pilato se le asignó un pequeño ejército y su principal deber era mantener la paz. Entonces, aunque de acuerdo con la ley romana, Jesús era inocente, Pilato cedió ante la presión política y echó a un lado todo cuanto sabía que era bueno. Trató de consagrarse con los líderes judíos, dictando una sentencia que agradaría a todos y lo protegería a él. Los soldados en el capítulo 15 y 19, ¿verdad? Le hacían reverencias. En otras palabras, lo que hacían era que se estaban burlando, estaban simulando hacerle reverencia, no que le estaban, ¿verdad?, honrando de verdad. Fuera de Judea había colonias de judíos. Simón vino de Cirene, al norte de África, en un peregrinaje con motivo de la Pascua. Sus hijos Alejandro y Rufo se mencionan aquí porque evidentemente llegaron a ser muy bien conocidos en la iglesia. Entonces, los soldados luego cogen y echan suerte, ¿verdad?, sobre la ropa de Jesús, para ver con quién se quedaría con qué. Los soldados romanos tenían el derecho de conservar la ropa de los crucificados. Este acto hizo que se cumpliera la profecía del Salmo 22, versículo 18. La crucifixión era una temible y vergonzosa forma de morir. Obligaban a la víctima a cargar a su cruz a través de la ruta más larga al sitio de la crucifixión, como una forma de advertencia para el pueblo. Hay cruces de diversas formas, así como diferentes métodos de crucifixión. A Jesús lo clavaron en la cruz. A veces algunos condenados, hermanos, al morir así mismo pues, crucificados, se les ataba a sus cruces con cuerdas. En cualquier caso, hermanos, ¿verdad? La muerte venía por lo que es la asfixia, por el peso del cuerpo hacia más y más difícil la respiración, a medida que el reo, la persona, ¿verdad?, que estaba ahí condenada, terminaba perdiendo las fuerzas hasta que ya el cuerpo no podía dar más. A menudo se ponía a la cruz un letrero en el que se declaraba el crimen por el cual se crucificaba a la persona. La idea era que sirviera de advertencia al pueblo. Como a Jesús no pudieron culparlo de nada, la única acusación que configuró sobre su cabeza fue el crimen de haber dicho ser el rey de los judíos. Lucas narra que uno de los ladrones se arrepintió antes de morir y que Jesús prometió que estaría con él así mismo en el paraíso. Jesús se pudo haber salvado, pero prefirió sufrir por amor a nosotros. Pudo haber elegido no sufrir ni ser humillado en la forma que lo fue. Pudo haber dado muerte a todos los que se mofaban de él, pero soportó el sufrimiento, hermanos, porque ama aún a sus enemigos. Y nosotros, ¿verdad? Somos beneficiarios del sacrificio de él. Cuando Jacobo y Juan pidieron lugares de honor,
próximos a Jesús en su reino, él les contestó, no sabéis lo que pedís, ¿verdad? Aquí como Jesús preparaba la inauguración de su reino a través de su muerte, los lugares a la derecha y a la izquierda los tomaron los criminales moribundos. Mire qué cosa. Como Jesús le explicó a sus discípulos deseosos de poder, alguien que quiere estar cerca de Jesús debe de estar preparado para sufrir y morir, tal como lo hizo él. Jesús no hizo esta pregunta sorprendido ni desesperado, sino que citaba estrofa del Salmo 22. Este salmo es una profecía acerca de la profunda agonía del Mesías al morir por el pecado del mundo. Con esa exclamación, en el capítulo 15:37, Jesús tal vez pronunció sus últimas palabras cuando dijo, consumado es, como dice Juan 19:30. Un velo pesado colgaba en la parte del templo llamado el lugar santísimo. Era un lugar donde Dios reservó para él. Simbólicamente el velo separaba, ¿verdad?, al Dios del santo de la humanidad pecadora. Y una vez al año, en el día de expiación, el sumo sacerdote entraba a ese lugar y presentaba sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Así que era una vez al año que solamente el sacerdote podía usar, ¿verdad?, a través de estas cortinas. Y cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos, mostrando así que su muerte por nuestros pecados dejaba abierta la entrada hasta la presencia del Dios Santo. Y esto, hermanos, bien importante que fue, fue cortado, ¿verdad? Desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, esto muestra que Dios fue el que abrió el camino. Y en Hebreos 9 se encuentra una más completa explicación de esto. Si lo quiere leer también, ¿verdad? Puede leer en Hebreos capítulo 9. El capítulo 15:42 también nos muestra que el sábado comenzaba con la caída del sol y el viernes finalizaba con la caída del sol del sábado. Jesús murió unas pocas horas antes de que el sol del viernes se pusiera. Iba en contra de la ley judía hacer cualquier trabajo físico o viajar en el día de reposo. También iba en contra de la ley dejar que un cuerpo permaneciera colgado durante la noche, como dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Entonces José vino para sepultar el cuerpo de Jesús antes de que comenzara el sábado. Si Jesús hubiera muerto en sábado, cuando José no podía hacer nada, los romanos habrían bajado su cuerpo de la luz, de la cruz. Y si los romanos hubieran hecho tal cosa, los judíos no hubieran tenido confirmación de su muerte, porque no hubieran podido utilizar esto, ¿verdad?, como una razón para negar la resurrección. Después de la muerte de Jesús en la cruz, José de Arimatea pidió el cuerpo, lo puso en la tumba nueva y fue entonces así mismo sellado. Y él era un miembro honorable de lo que es el concilio, asimismo, judío. Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera muerto tan pronto, por lo que ordenó a un soldado que lo comprobara a fin de estar absolutamente seguro de que el informe era veraz. Es importante, hermano, en la actualidad, ¿verdad? Un esfuerzo por negar la resurrección. Algunos sostienen que Jesús no murió, que su muerte, sin embargo, la confirmó, pero la confirmó, hermanos, el soldado. Pilato, José de Arimatea, los líderes religiosos y las mujeres que presenciaron el sepelio, Jesús experimentó una verdadera muerte física en la cruz. Sin duda, esta tumba era una cavidad hecha a mano en el cerro y lo bastante grande como para caminar dentro de ella. José envolvió el cuerpo de Jesús, lo colocó en la tumba y puso una piedra pesada en la entrada. Los líderes religiosos también vieron dónde se colocó el cuerpo de Jesús y después pusieron guardas ante la tumba y la sellaron, ¿verdad?, con la piedra para asegurarse que nadie robara el cuerpo, como dice Mateo 27, del 62 al 66. Fue muy poco entonces lo que estas mujeres pudieron hacer. No hablaron ante el Sanedrín en defensa de Jesús, no apelaron ante Pilato, no enfrentaron a la multitud, no vencieron a los soldados romanos, pero hicieron lo que pudieron y se mantuvieron cerca de la cruz cuando los discípulos huyeron tras el cuerpo de Jesús, cuando lo llevaron a la tumba y prepararon especias aromáticas. En capítulo 16, 1 y 2, vemos que las mujeres compraron las especias el sábado en la tarde y fueron a la tumba en la mañana siguiente. No llevaban especias para embalsamar el cuerpo de Jesús, sino para ungirlo como una prueba de amor, devoción y respeto. Llevar especias a la tumba era como llevar en el día de hoy flores a las sepulturas, ¿verdad? Algo así.
Los ángeles no movieron la piedra para que Jesús saliera, sino para que la gente entrara y viera que Jesús había resucitado como lo prometió. Marcos habla de un ángel, ¿verdad? Con el cual las mujeres se encontraron en la tumba, en tanto que Lucas habla de dos. Estos relatos no son contradictorios. Cada autor de los evangelios tratar decidió resaltar diferentes detalles al referirse a la misma historia, al igual que los testigos presenciales de un hecho noticioso pueden destacar aspectos diferentes del suceso. Tal vez Marcos destacó al ángel que habló. El énfasis diferente de cada evangelio muestra que los autores escribieron en forma independiente y que los relatos de los cuatro son verdaderos y confiables. La resurrección es de vital importancia, ¿verdad? Por varias razones. Número uno, Jesús, hermanos, cumplió la promesa de levantarse de entre los muertos. Número dos, la resurrección nos asegura que el gobernador, ¿verdad? Del eterno reino de Dios será el Cristo viviente. Número tres, al levantarse de la muerte, Cristo nos asegura que también resucitaremos. Número cuatro, el poder de Dios que levantó el cuerpo de Cristo de la muerte está vigente para traer nuevo, traer de nuevo a la vida nuestra moralidad. El ángel hizo mención especial de Pedro para mostrar que a pesar de la negación de este, Jesús no lo había negado. El ángel dijo a los discípulos que se reunieran con Jesús en Galilea y asimismo también, tal como él mismo se lo dijo antes en Marcos capítulo 14, 28. Cuando los dos hombres por fin se dieron cuenta que era Jesús en el capítulo 16, 13, volvieron prestos a Jerusalén. No es suficiente, ¿verdad?, leer de Cristo como un personaje ni estudiar sus enseñanzas. Al creer en él, hermano, al creer en él, debemos de confiar que nos salvará y debemos de aceptarle como único y exclusivo Salvador así para nuestras vidas. En el versículo 15 vemos que Jesús dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, para que todos sepan, ¿verdad?, que Él ya pagó el castigo por el pecado y que todos tienen acceso a Él cuando creen a sí mismo en Él, al reino celestial. El capítulo 16 de Marcos no es el agua del bautismo lo que salva, sino la gracia de Dios aceptada por la fe en Cristo. El bautismo es una señal externa de una fe interna. Así que hay ocasiones cuando Dios interviene milagrosamente para proteger a sus seguidores y a veces Él da un poder especial. Pablo tuvo serpientes en sus manos, como dice Hechos 28:5, y los discípulos sanaron a los enfermos, como dice Mateo 10:1 y Hechos 3:7 y 8. Esto significa, sin embargo, que podemos probar a Dios poniéndonos a propósito en situaciones peligrosas. El 16, 19, hermano, nos muestra que cuando Jesús ascendió al cielo, dejó de estar físicamente con los discípulos, como dice Hechos 1:9, y el hecho de que Jesús se sentara a la diestra de Dios significa la consumación de su obra. El capítulo 16, 20, el último versículo, muestra que el Evangelio de Marcos enfatiza el poder de Cristo y su condición de siervo. La vida y las enseñanzas de Jesús ponen las cosas del mundo al revés. El mundo entiende, ¿verdad?, el poder como el control que se tiene sobre los demás para subyugarlos. Pero Jesús, con todo su poder y con toda su autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, opta por servir a los demás. Tuvo a los niños en brazos, sanó a los enfermos, lavó los pies a sus discípulos y murió por los pecados del mundo. Seguir a Cristo, hermano, significa recibir este mismo poder de servicio. Como creyentes tenemos responsabilidades. Tenemos el llamamiento a ser servidores de Cristo en la misma forma que Cristo sirvió. Debemos nosotros, hermanos, de estar listos para servir así también. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por tu sacrificio y gracias, Señor, por crear ese puente de conexión contigo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a analizar nuestras vidas y a ver en qué áreas de nuestra vida quizás podemos servir y no lo estamos haciendo. Guíanos, Señor, para que podamos tomar decisiones y seguir los pasos necesarios para que podamos llegar a sí mismo al servicio, buscando honrarte
como lo mereces. En el nombre de Jesús, Padre, nuestras vidas están en tus manos, mi Dios. Amén y amén. Sí, Dios le bendiga grandemente, hermanos, a todos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.